versículo 4 al 5. Dice la palabra del Señor: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Amén. En esta breve meditación que queremos tener, quiero que pensemos sobre cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas, se involucraron en nuestra salvación. ¿Cómo intervinieron las tres personas de la Trinidad, haciendo posible la salvación nuestra, haciendo posible la abundante gracia a nuestro favor? En primer lugar, Dios el Padre intervino en nuestra salvación, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, el tiempo como Dios lo había planificado, Dios envió a su Hijo. Miren cómo dice el texto en Gálatas 4:4. Dios envió a su Hijo. El Padre actuaba de acuerdo a su determinado consejo. Su voluntad era enviar a su Hijo, entregar a su Hijo. En 1 de Pedro 1:18 nos dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, antes de que el mundo Dios lo creara, Dios había ordenado que su Hijo viniese. Dios había ordenado que su Hijo vendría a salvarnos por amor, como dice 1 de Pedro 1:18. Este determinado consejo de Dios, ¿qué incluía? Es como un decreto. Cuando un presidente da un decreto, una orden, esto se va a ejecutar a su debido tiempo. Dios daba una orden, ¿cuándo? Antes de crear el mundo. Antes de que usted y yo naciéramos, ya Dios mandó lo que iba a suceder. Su predeterminado consejo. Eso es lo que dice el texto. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera creado. Este determinado consejo incluye, en primer lugar, que ese fue el propósito original de Dios. Dios tenía desde el inicio un propósito: enviar a su Hijo. A veces la gente lee Génesis y dice: mira, Dios puso al hombre aquí con toda la comodidad y el hombre pecó. El plan de Dios se dañó. Entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo. No, no fue así. El plan de Dios cuando creó a Adán y Eva era y fue siempre enviar a su Hijo. Entonces nunca hubo un plan B. Siempre hubo un solo plan. Un solo plan en el que su Hijo vendría, en el que su Hijo moriría por nuestros pecados, aún antes que el hombre pecara. Por eso encontramos a Adán recibiendo una promesa, diciéndole que pisaría a Jesucristo la cabeza de la serpiente, en Génesis 3:15.
encontramos a Abraham que Dios le promete que un hijo de él sería bendición para todas las naciones de la tierra. Y ese era Jesucristo. Gálatas 3:16 lo señala. Es Jesucristo, es Jesucristo. Toda la historia de la redención, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, se fija en Jesucristo. Mira hacia Jesucristo. Desde Adán, los hombres están así, esperando que llegue el Salvador. Ese fue siempre el plan de nuestro Dios. Pero en segundo lugar, ese determinado consejo de Dios, el Padre, preparó al Hijo con toda la capacidad, con la unción y poder de su Espíritu. Como leímos esta mañana en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Después que Jesús fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. El Espíritu de Dios, espíritu de poder, de sabiduría, espíritu de temor a Dios. El Espíritu de Dios capacitó al Señor Jesucristo para hacer esa obra entre nosotros. Eso Dios lo determinó. Antes de que Adán y Eva pecaran, antes de que el mundo fuera creado, Dios señaló, esto es lo que va a suceder. Mi Hijo vendrá y yo soplaré y vendrá el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad involucradas en el acto de salvación. En su determinado consejo, el Padre prometió al Hijo el éxito de su obra. El Padre prometió, Isaías 53, versículos 10 y 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cristo sería prosperado. ¿Cómo lo sabemos? Tú no sabes lo que va a suceder. Sí, Dios mandó que así sucediera. Cristo salió vencedor. Pero Él murió en la cruz. Sí, esa fue la victoria. Precisamente su muerte en la cruz fue la victoria. Lo que el diablo pensaba, ganamos, matamos al Salvador. Y al tercer día resucitó. Y de esa manera su iglesia ya no tiene que morir, porque Él murió por su iglesia. Lo que el diablo pensaba que era una victoria fue su gran derrota en la cruz del Calvario. Salmo 2, versículos 6 a 8. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Cristo era el vencedor. Cristo ganó. Cristo venció. Pero Él murió en la cruz. Sí, esa fue su victoria, precisamente. Allí en la cruz pisaba la cabeza de la serpiente y a la muerte la mataba con su resurrección. ¿Dónde está, oh muerte, tu poder? Cristo resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Cristo resucitó y está sentado a la derecha del trono de Dios. Por eso es que la iglesia también va a resucitar juntamente con Cristo. Queridos hermanos, de esta manera el Padre se involucró en la salvación, en su divino y santo consejo. Pero en segundo lugar, el Hijo en segundo lugar, el Padre también castigó al Hijo por nuestros pecados. El Padre castigó al Hijo porque Él cargó con nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo sufrió y murió en lugar de nosotros. Cuando Él estaba en la cruz, Él estaba padeciendo por mis maldades y por las tuyas. Cuando Él decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el desamparo, la soledad que el pecador tenía que llevar, pero Cristo la llevó. El Señor sufrió el juicio de Dios. Es decir, oiga lo que estoy diciendo. Dios, el Señor, sufrió el juicio de Dios, el Señor. Porque el Padre derramó toda su ira sobre el Hijo por nuestros pecados. Por nosotros lo hizo pecado. Las tres personas de la Trinidad intervinieron de esta manera. Veamos ahora al Hijo. ¿Cómo intervino el Hijo de Dios en nuestra salvación? Hemos visto dos cosas. El Padre intervino a través de su divino consejo, pero también a través de la muerte en la cruz de su Hijo. ¿Cómo intervino Dios el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo acordó voluntariamente el cumplir el plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Cristo aquí no vino obligado. Cristo no fue llevado a la cruz peleando, suélteme, suélteme. ¿A quién buscáis? A Jesús. Yo soy. Yo soy. Se entregó. Llegaron los hombres junto con Judas Iscariote para prenderle. Y él se entrega, aquí estoy. ¿A quién ustedes buscan? A Jesús. Ah, ese soy yo. Les he dicho que soy yo. Así como lo narra el apóstol Juan. Mi comida, Juan 4:34, es que haga la voluntad del que me envió. Esa es mi comida. Que yo haga su voluntad y acabe toda su obra. Esas palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. Completada está la obra que Dios me había dado para yo cumplir. Mi comida es hacer la obra de Dios, que yo acabe su obra. Y así lo consumió. Completé la obra. Hay tres maneras básicas en que Cristo demostró su voluntad de intervenir en nuestra salvación. La primera es, Él estuvo dispuesto a dejar la gloria de su naturaleza divina y hacerse un hombre. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne, es decir, nosotros, su pueblo, éramos hombres y mujeres de carne y hueso, el Señor dijo, yo también participaré. Yo también participaré. Hebreos 2:14. Es hermoso ver ese pasaje, porque así como los hombres eran débiles, Cristo se hizo como nosotros. Por cuanto el pueblo que Él venía a salvar eran seres humanos, Él tomó también esa naturaleza humana. Miren su disposición. Él venía a tomar naturaleza humana porque era su voluntad, su anhelo, su deseo, salvar a ese pueblo, a su pueblo. Los hijos que Dios me dio, así Dios nos llamó, el Señor Jesucristo, en Hebreos 2:13. He aquí, yo y los hijos que Dios me dio para salvarlos. Cristo demostró su voluntad de intervenir haciéndose como nosotros, haciéndose como uno de nosotros. Pero en segundo lugar, estuvo dispuesto a darse como una ofrenda. Él estuvo dispuesto a entregarse como un sacrificio vivo. Él se dio a sí mismo de forma activa, voluntaria, a esos sufrimientos.
Juan 10, 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Miren lo que dice Juan, capítulo 10, 17. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Yo la entrego. Nadie me la quita, versículo 18, sino que yo de mí mismo la pongo. Y esto es interesante porque a veces uno imagina, uno piensa que fue algo muy sencillo lo de la cruz. Yo les recuerdo a ustedes que horas antes de Jesucristo morir en la cruz, Él estaba en el Monte de los Olivos sudando como grandes gotas de sangre. Un sudor tan pesado, de temor, un sudor lleno de angustia por lo que venía. Porque no era cualquier cosa lo que venía. Que lo iban a crucificar. No era simplemente eso. Era que el Padre lo alejaría de él. El Padre lo iba a desamparar. Se iba a separar de él y derramaría todo su juicio e ira sobre él. Este era un tiempo de gran amargura y tristeza para el Señor. Por eso en Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, completé la obra. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él demostró que era su voluntad salvar, porque Él eligió ser nuestro intercesor, entrando en el lugar santísimo. Primera de Juan 2:1, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado. Allí su obra es de interceder. Juan 17:9, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Tuyos son. Él era un sumo sacerdote que intercedía continuamente por su pueblo, antes de morir y después de morir y resucitar. Él se entregó a sí mismo como una ofrenda a Dios, como una antorcha viva que se enciende para alumbrarnos a los que estamos en oscuridad. Pide que aquellos que Dios le ha dado vengan a donde Él está y vean su gloria. De esta manera el Padre y el Hijo se involucraron en la salvación. Y en último lugar, ¿cómo intervino Dios, el Espíritu Santo, en nuestra salvación? El cuerpo humano que Cristo tomó cuando se hizo hombre fue creado por el Espíritu Santo en la matriz de María, Mateo 1:18. Y se halló que había concebido del Espíritu Santo, la Virgen María. El Espíritu Santo fue quien obró el milagro, haciendo que la Virgen concibiera, como dice Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El Espíritu Santo se involucró porque Él hizo posible estas cosas. Fue Él quien le dio un cuerpo al Señor al llevarlo a la matriz de esta mujer, María. En segundo lugar, cuando Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio, lo hizo por el Espíritu Santo. Hebreos 9:14. Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Miren la obra del Espíritu Santo, desde el nacimiento a su entrega total en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo capacitó, ungió con poder, llevó al mismo Hijo eterno a ser ofrecido sin mancha a Dios. Aquí está claro que el Espíritu Santo fue en alguna manera el instrumento que hizo posible toda esta ofrenda de amor de Cristo Jesús. En tercer lugar, la Escritura muestra que la obra de levantar a Cristo de los muertos fue la obra del Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:18. Siendo la verdad muerto en la carne,
pero vivificado en espíritu. El Espíritu Santo estuvo desde el principio hasta el final. El Espíritu Santo es quien purifica nuestras almas para obedecer a la verdad. Habiendo purificado vuestras almas a la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Primera de Pedro 1:22. Es el Espíritu Santo quien obra trayéndolo, dándole un cuerpo en el vientre de la Virgen María. Es el Espíritu Santo quien lo lleva en el sacrificio. Es el Espíritu Santo quien está continuamente trabajando en esta obra de redención. Y amados hermanos, muchas veces solamente hablamos de la obra de Cristo en la cruz, la obra de Cristo en la cruz. Pero ¿qué hizo el Padre para que Cristo fuera quien murió en la cruz? ¿Qué hizo el Espíritu Santo para que esta obra se lograse? La cruz no es solamente la cruz del Señor Jesucristo, es la cruz del Trino Dios. Porque las tres personas se involucraron en esta salvación que ahora tenemos. Si usted desprecia la salvación, para ti no hay perdón ni hay salvación. ¿Por qué? Porque el Padre fue quien ideó esta salvación y envió al Hijo. El Hijo llevó la cruz por nuestros pecados y el Espíritu Santo es el que obra para que esta obra, valga la redundancia, se complete y se haga hasta el final. Si tú desprecias la salvación, para ti no hay salvación. ¿Ya? ¿Estás condenado? Las tres personas de la Trinidad están involucradas en esta gran salvación, la que podemos decir que hemos recibido del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La hemos recibido de las tres personas. De esta manera concluimos que Dios, el Trino Dios, el cual se involucró en nuestra salvación, de tal forma que nos deja a nosotros sin motivo ni duda de su gran propósito. Si tú dices, quiero llegar al Padre, tienes que hacerlo a través del Hijo. Si dices, quiero la salvación, eso lo da el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Y si tú dices, ¿cómo puedo volver a Dios? Las tres personas de la Trinidad te invitan, te llaman, ven, ven, ven a mí. Así que, amados hermanos, en esta tarde quiero animarte para que tú medites en esto. Es hermoso tomar el pan y el vino y meditar. Este pan y vino nos recuerda el sacrificio del Padre al entregar a su Hijo, del Hijo al morir en una cruz y del Espíritu Santo, el cual me ha salvado para que yo disfrute de esta salvación. Las tres personas quieren tu bendición y tu salvación. Y es importante, mi amigo que me escucha, entender que el pecado, el mundo y el diablo se levantan contra nosotros y esa gran salvación. Huye a los pies de Jesús. Ven a los pies de Jesús. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ese camino. Estrecha es la puerta que lleva a la salvación y pocos la hallan. ¿Puedes ver la luz? ¿Puedes ver la luz? ¿Puedes escuchar la voz del Señor invitándote? Responde, responde, ven a Él. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios.
Vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y eso fue lo que sucedió. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios mismo vino a salvarnos. Recibe a Dios, recibe al Padre, recibe al Hijo, recibe al Espíritu Santo y sé salvo. Cree en Jesucristo. Él murió por tus pecados en la cruz del Calvario para tu salvación. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos agradecer tu bondad y misericordia, porque las 3 personas han entregado su tesoro, Cristo Jesús, para que hoy nosotros pudiésemos cantar de esa salvación, comer de ese sacrificio, gozarnos en la gloria de nuestro Señor y Salvador. Señor, te pedimos tu presencia. Señor, te rogamos que tú nos concedas un corazón humilde para no tomar el pan y el vino de forma indigna. Porque tomarlo de forma indigna, sin meditar lo que hemos hablado, es comer juicio. Es comer juicio en esta vida y en la eternidad. Ten misericordia de nosotros, como leíamos en el Evangelio según San Lucas. Concédenos disfrutar de esta santa cena, pero con temor y reverencia, con solemnidad, no siendo imprudentes en buscar juicio cuando tú lo envías para bendición. Ayúdanos, Señor, a meditar en esta tu palabra y llénanos del gozo de esta gran salvación en Cristo Jesús. Amén.